Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muy contentos de que nos acompañen en esta otra emisión de su programa Economía de Opción. A nombre del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, les agradecemos su presencia. Y estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy la licenciada Lérida Alejandra Rodríguez Pastrana, que nos va a platicar acerca de las principales problemáticas en materia de devoluciones. Licenciada, muy agradecidos con su presencia, sobre todo porque sabemos que no radica en Querétaro y aún así aceptó nuestra invitación, de verdad. Nos sentimos muy honrados de contar con su presencia y pues más que nada hablarnos de este tema por demás interesante, ¿no? Mauricio. Bienvenido, gracias, amigo. Gaby. Un gusto compartir contigo los micrófonos también. Gracias, muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos hace el favor de acompañarnos una vez más aquí en su programa Economía de Opción. Como ha referido nuestra amiga, la contadora Gabriela, tenemos hoy un tema por atender sumamente interesante, es en el tema de las devoluciones de impuestos en favor de los contribuyentes. Hemos platicado en algunas sesiones previas precisamente cuáles son algunos de los derechos que tiene el contribuyente y dentro de estos derechos encontramos precisamente esta oportunidad que tiene el contribuyente de recibir o de recuperar algún impuesto que haya sido cubierto de manera indebida o que lo haya pagado de manera en exceso o que simple y sencillamente por el mecanismo del pago de impuestos haya correspondido a una determinación diferente y que al momento de hacer ahora sí un ajuste, un recálculo, viene esta oportunidad real del contribuyente, que una de esas facultades es la de solicitar la devolución. Desafortunadamente, como hemos platicado, también en varias ocasiones la autoridad ha creado una serie de esquemas y de solicitudes de información con la intención precisamente, no precisamente de no entregarlas o de no entregársela al contribuyente, porque al final de cuentas, insistimos, es un derecho que tiene el contribuyente y tiene diferentes alcances o diferentes oportunidades de hacer valer sus derechos en esa necesidad de recuperar lo que es de él. Sin embargo, sí es necesario poder atender y como lo hemos visto, es una alternativa, una forma diferente de cómo la autoridad necesita también corroborar que lo que el contribuyente le está diciendo sea de la misma forma justificable y que lo pueda demostrar. Y para ello el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, una persona que nos hace el favor de acompañarnos y que es especialista en este esquema y en este tema de las devoluciones de impuestos. Estimada Lérida, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, bienvenida seas. Muchas gracias. Muy contenta, la verdad, de compartir espacio, de haber recibido esta invitación. Felicitándolos también, por supuesto, por este nuevo proyecto. Yo sé que siempre esos proyectos son sumamente exitosos, entonces me siento honrada de compartir espacio y estar acompañándolos en este programa. No, con todo gusto, de verdad. El gusto es nuestro. La licenciada Lérida es una persona que tiene una trayectoria muy vasta. También participó ahí en las instancias de Prodecon, en la Procuraduría del Contribuyente. Entonces, bajo ese mismo esquema, pues tiene una forma de compartirnos un entorno y una realidad en este ámbito del tema fiscal, pues que tanto lo entiende la autoridad como lo entiende el contribuyente. Y es lo que realmente queremos a través de este programa, el de ofrecer a nuestra audiencia un conocimiento, un mecanismo realmente que sea adaptable y que lo puedan ejecutar de la mejor manera. Estimada Lérida, bueno, para platicar y para poder dar inicio, ¿cuáles son las diferentes oportunidades que tiene el contribuyente en solicitar esos saldos a favor o esos impuestos a favor que por una u otra consideración tuvieron que ser manifestados bajo ese esquema, ¿no? Como el famoso saldo a favor, encontramos que también existen ahí las oportunidades de los impuestos directos y de los impuestos indirectos. En este esquema y en esta oportunidad nos gustaría si nos puedes compartir pues realmente así que al contribuyente de a pie, al contribuyente de día a día que tiene un negocio, que tiene una actividad empresarial, ¿por qué se le surgen o por qué se le dan esos beneficios y que en ocasiones a lo mejor se enteran solamente porque el contador le dijo, traemos saldo a favor, pero no le dicen ni de dónde, ni por qué, ni cómo, ¿no? Claro, Adelante, por favor, siéntate como en tu casa, por favor, Lérida, y con todo gusto, ¿eh? Pues es bien importante ahorita lo que comentan y creo que es un tema justamente de relevancia, si bien no es una cuestión como novedosa, lo que tú comentabas hace un momento. En primer lugar, es un derecho justamente que tienen todos los contribuyentes, que si bien parte incluso de lo que es la propia
obligación tributaria que está establecida, sabemos, en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, donde se obliga justamente, o se establece esta obligación a cargo de los ciudadanos de pagar contribuciones, ¿no? Pagar contribuciones para efecto de cubrir el gasto público, pero se establecen también principios de cómo se tiene que hacer este pago, de cómo se tiene que contribuir. Dentro de esos principios, justamente, podemos destacar proporcionalidad y podemos destacar equidad. ¿Por qué me enfoco a estos? Porque cuando se trata justamente de hablar de que se realice el pago de una contribución de forma proporcional, implica que tiene que cubrirse realmente ese pago de impuestos, digamos ahorita que es la contribución en específico de la que hablamos, atendiendo realmente a la riqueza, a esa capacidad de contribuir. Claro. Entonces, ¿ello qué implica? Que si bien se graba de esta forma, ¿qué se puede generar? Que derivado de la propia mecánica, incluso de tributación del impuesto de que se trate, pues no va a haber una cantidad a pagar, sino por el contrario, a lo mejor de la retención que ya se realizó, de los pagos provisionales que se cubrieron, tratándose, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, de la propia mecánica se puede generar un saldo a favor. Y esto no nos debe de ser ajenos como contribuyentes. ¿Por qué? Porque tanto el asalariado, que a lo mejor pudiera ser el contribuyente con un régimen pues más sencillo, digamos así, puede generar justamente este saldo a favor. Y al final del día es su derecho justamente el que pueda recibir esa cantidad que derivado de la mecánica de tributación se está generando para su beneficio en este caso. ¿Por qué? Porque él ya cubrió lo que tenía que cubrir a través, por ejemplo, de la retención, pero en la mecánica por la aplicación de las deducciones resulta que al contrario, le tienen que devolver. Y aquí también es importante considerar, porque a lo mejor lo que tenemos muy presente, tratándose de devoluciones, es justamente esta que platicamos, ¿no? El saldo a favor, la que se genera propiamente de la mecánica. Pero también existe una variante que es el pago de lo indebido. Y creo yo que es bien importante, sobre todo quienes nos dedicamos al tema de asesoría fiscal, que realmente podamos conocer si estamos en uno u otro supuesto. ¿Por qué? Porque incluso para la efectividad en obtener esa devolución va a radicar en que sepamos diferenciar uno y otro. Entonces, a lo mejor una cuestión muy básica para efecto de nosotros poder identificar si estamos frente a uno u otro es saldo a favor, deriva de la propia mecánica de determinación del impuesto, donde resulta que ya una vez que la apliqué tal cual se está regulando, pues hay una cantidad más bien que me tienen que devolver. Pero no hay ningún error, no se pagó de más. Simplemente de la propia mecánica, ese es el resultado. Pago de lo indebido, ¿qué implica? Que se pagó, o sea, esto ya va vinculado con que hubo un pago, ya se desembolsó algo. Entonces, hubo un pago y ese pago no va a tener un soporte legal. O hay un error justamente en ese pago que se realizó. Y esto es importante porque incluso, digo, lo podemos platicar más adelante, pero el saldo a favor sí o sí va a ir vinculado con la presentación de una declaración, por ejemplo, y el pago de lo indebido no. Puede derivar incluso de una propia determinación, en todo caso, de un medio jurisdiccional a través de que se haya agotado un juicio y entonces un órgano jurisdiccional determina que la cantidad que se cubrió de forma indebida y entonces se tiene que regresar esa cantidad. Entonces ahí la autoridad no nos podría solicitar que presentemos una declaración para obtener esa devolución. Entonces esto es como a lo mejor un contexto muy general para entender el origen justamente de ese derecho que tenemos como contribuyentes para recibir la cantidad que yo tenga a mi favor, ya sea por la mecánica o porque lo pagué de forma indebida. Claro. Ahora, haciendo esa diferenciación, licenciada, hablando de impuestos directos, ¿en qué momento se generaría el saldo a favor? Y hablando de los impuestos indirectos, ¿en qué momento podría generarse un saldo a favor para poder solicitar una devolución? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque tratándose sobre todo de los impuestos indirectos va a haber una particularidad. Ahí se tiene que saber en todo caso quién es el sujeto que tiene derecho justamente a percibir la cantidad. Tratándose de los impuestos directos, pues no hay tema, ¿no? El sujeto, que es el que genera el hecho imponible, es el que desembolsa. Entonces, es justamente quien va a tener en todo caso la posibilidad de solicitar la devolución, ya sea en la variante de saldo a favor o en su caso de pago de lo indebido, dependiendo si es por la mecánica de cálculo o porque realizó un pago inadecuado. Claro. ¿Cuál es la variante tratándose de impuestos indirectos? Que ahí, a pesar de que es un sujeto el que se ubica en el hecho imponible, el hecho que genera la causación, que se detone como tal el gravamen, no es
quien desembolsa la cantidad, sino que lo traslada. Eso lo vemos tal cual en el impuesto al valor agregado. Claro. Entonces, ¿qué pasa si el sujeto, supongamos que enajena bienes, es el que se ubica en el hecho imponible? Sin embargo, no sale de su bolsillo el impuesto. ¿Por qué? Porque lo traslada a un cliente. Claro. Entonces, ese cliente al final del día es el que absorbe esa cantidad. Entonces, supongamos en los casos estos donde el tema, digamos, en el que se centra la procedencia o improcedencia de una devolución de IVA es porque le aplica tasa del 16 o tasa del 0, pero supongamos que ya se hizo el traslado, ¿no? Y se hizo el traslado a tasa 16. Pero después resulta, puede ser a lo mejor de una de indebida interpretación que se realizó o incluso si se agota algún mecanismo jurisdiccional donde se determina cuál es el criterio real y el criterio real es, ¿sabes qué? Que le aplicaba el 0 y no le aplicaba la del 16. Claro. ¿Quién tendría en ese caso el derecho a solicitar la devolución? ¿El sujeto como tal que se ubicó en el hecho imponible, que es el que enajenó, o al que le trasladan? En este caso, y yo creo que hasta por la propia lógica de justicia tributaria, pues ¿quién sería? El que desembolsó, es decir, al que le están trasladando. Esto es importante sobre todo en este tipo de temas, ¿no? Sí. Donde cambia el criterio y de repente el que se beneficia por ese criterio, que es el que enajena, por ejemplo, dice, ah, bueno, voy a solicitar la devolución. No le corresponde el derecho. Pero sí pudiera haber excepciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este tema, me voy a meter tal vez en cuestiones ya muy particulares, pero este tema pudiera haberse generado más bien de un pago de lo indebido. Es decir, hubo un procedimiento de fiscalización donde le dijeron, ¿sabes qué? Al contrario, tú estabas tasando al 0 y te tocaba la del 16. Y entonces aquí lo que hace es el desembolsar. Ya no lo trasladó porque la operación ya se realizó. Pero tiene un crédito, entonces él desembolsa y paga. Si después de eso se va a un medio de defensa y resulta que no le tocaba la del 16 como lo determinó la autoridad, el que tendría derecho a solicitar la devolución es esta persona, porque él es el que desembolsó. Claro. Entonces son particularidades que hay que tener como muy presentes, sobre todo al momento de ejercer justamente o de hacer valer ese derecho a obtener una devolución. Claro que sí. Muy bien. Entonces, Lérida, partiendo de este esquema, de lo que nos acabas de compartir acerca de las mecánicas o de las formas del tema de la devolución de los impuestos, tanto directos como indirectos, deberíamos de entender, o nuestro auditorio tiene que entender, que el tema de los impuestos directos sería solamente por ejercicio, ¿no? Por el tema de la declaración anual, impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta. Y los impuestos de consumo, evidentemente el más conocido, el más utilizado, el tema del impuesto al valor agregado, que ese sería por los periodos que deben de realizarse, porque es un pago mensual, un pago que corresponde a cada uno de los meses o cada una de las actividades. En esa idea, el contribuyente tendría que realizar, si tuviera saldo a favor, en todos los meses tendría que realizar los 12 meses sin esperar al tema, como en el caso del impuesto sobre la renta, que hay que presentar la declaración anual para hacer efectivo su solicitud de devolución. Nos platicabas ahorita, nos dabas un ejemplo muy, muy real, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos contribuyentes que desde que se dan de alta en el Servicio de Administración Tributaria, les dicen, ok, por tu actividad estás en tasa 0, pero a final de cuentas él sigue pagando tasa 16 porque paga la renta, porque paga la luz, porque paga insumos, porque paga papelería, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que él está invirtiendo en ese desarrollo de ese negocio, todo ese impuesto que le queda, que él lo está trasladando a un tercero, porque a final de cuentas el impuesto al valor agregado es un tema que no es dinero efectivo del contribuyente, es un dinero que es propiedad del Estado, porque es un impuesto, y bajo ese esquema, el que lo recauda o el que lo cobra tiene la obligación de enterarlo cuando tenga que hacer su pago provisional. ¿Qué sucede en esos esquemas? Y ahorita nos decías tú que, oye, es que cuando yo me di de alta estaba en tasa 0 y de repente la autoridad me finca y me dice, no, ¿qué crees? Que siempre no, porque tienes esta excepción y bajo esa excepción vamos a hacer un tema híbrido, un tema de prorrateo. Tienes tasa 0 y tienes tasa 16. Bajo ese esquema, ¿qué tiene que considerar o qué tiene que entender el contribuyente, el auditorio que nos hace favor de vernos? ¿Cuál sería la mecánica que él debería de operar bajo este esquema? Aquí, en este supuesto, tenemos el caso, digamos, o la hipótesis sustantiva, ¿no? Ajá. Hay una modificación de tasa. Pero va a ser importante que se pueda identificar en qué me lo está aplicando la autoridad. Exacto. Porque si fuera a través de una determinación de un crédito fiscal, es decir, ejercieron facultades, revisaron mis operaciones y me dicen, ¿sabes qué?
tu forma de tasar esta enajenación, esta operación, no es a la del 0, es a la del 16. Entonces yo ya tengo una cantidad a pagar. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Sí o sí, irme a juicio. Claro. ¿No? Tengo que agotar una instancia jurisdiccional con independencia a lo mejor de otros mecanismos alternativos de salvaguarda, como la queja, como una consulta especializada. Con independencia de eso, sí o sí, tengo que agotar un medio de defensa jurisdiccional. Porque si no, esa resolución adquiere el carácter de firme y la autoridad con la mano en la cintura, por más ilegal que yo después diga, no, o sea, no estaba debidamente fundada, no estaba debidamente motivada, se me va el plazo y adquiere firmeza. Entonces, si es a través de una determinación de crédito donde hay esta modificación de tasa, nos vamos a medio de defensa, forzosamente. Pero sí, retomando, digamos, el tema en el que estamos, si resulta que esa modificación de tasa me la hacen a través de un trámite de devolución, ¿por qué? Porque justamente yo solicito la devolución considerando que aplicaba en todo caso en mis operaciones tasa cero, pero yo tengo pues mucho IVA acreditable y tengo esas cantidades y, por ejemplo, en los casos de empresas como de sector agrícola, pues es una situación que tienen recurrente cada mes. Entonces, si me hicieran esta modificación en la tasa a través de un trámite de devolución, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que me la nieguen. O que me la autoricen parcial, entendiendo que la parte, en todo caso, que me están considerando o que no me están autorizando se entiende negada. ¿Qué tengo que hacer? En contra de esa negativa, también agotar un medio de defensa, una instancia jurisdiccional. ¿Por qué? Porque si no, no tengo modo de modificar esa resolución. Entonces, esto es importante. Y yo creo que es importante hasta ir anticipando. ¿Por qué? Porque si esto se resolvió a través de un trámite de devolución y lo están negando, no me van a determinar un crédito. Lo único que van a hacer es, pues, no te devuelvo. Pero, ¿cuál va a ser el paso que sigue? Que la autoridad ya vio cuál es mi criterio, no coincide con mi criterio y entonces me pueden iniciar facultades de comprobación y ya vamos a estar en un escenario pues, todavía más gravoso. Entonces es de alguna manera saber que tenemos justamente estas instancias. Pero, por ejemplo, ahorita que hacías un comentario con relación al tema de los impuestos directos y los impuestos indirectos. Hay casos particulares, por eso les decía la importancia de determinar si es saldo a favor o si es pago de lo indebido, donde incluso, por ejemplo, tratándose de impuestos sobre la renta, hay pagos, digamos, que se pueden considerar pago de lo indebido y no me tengo que esperar, en todo caso, hasta que sería la regla general, la presentación de la declaración anual. ¿A qué casos me refiero? Es un caso como muy particular que incluso se tuvo aquí justamente en la Delegación Querétaro, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Un contribuyente que, derivado de la presentación de sus pagos provisionales, pues ya había realizado pagos justamente correspondientes a este impuesto, digamos, provisional que se va pagando a cuenta del anual, y resulta que de la presentación de una declaración complementaria del año anterior, de esos pagos provisionales, se modifica el coeficiente de utilidad. Entonces, cuando hace ya de ahí la modificación de los pagos provisionales que se habían presentado, pues resulta que tenía que pagar menos, no los que correspondían ahí. Ahora, ¿por qué se dio como esta particularidad? El problema se genera porque al momento de presentar la anual no permite modificar justamente el rubro de pagos provisionales, que ahí incluso hasta pudiéramos verificar si hay un tema de que atente al principio de autodeterminación, ¿no? No te deja modificarlo y entonces, ¿qué cantidades vienen? Las vigentes. ¿Cuáles son las vigentes? Las de las declaraciones complementarias. Entonces, ¿qué pasa? Que no me reconoce los pagos en exceso, digamos, que se hicieron. Cuando se presenta, en todo caso, la declaración, pues sí, va a salir un saldo a favor o incluso a cargo, pero no me reconoce las cantidades de esos pagos provisionales. ¿Cuál fue la estrategia que se consideró en este caso? Decir, ¿sabes qué? No va a ser un saldo a favor, es un pago de lo indebido. Y se solicitó a través justamente de la opción de pago de lo indebido, por supuesto que la autoridad lo negó, pero ya en la instancia jurisdiccional fue un criterio del órgano jurisdiccional justamente que dijo, ¿sabes qué? En este caso, uno se está acreditando la imposibilidad incluso de incluir estos pagos provisionales pagados en exceso en la mecánica de la declaración anual. Y además derivan justamente de un pago indebido. ¿Por qué? Porque hubo un error, hubo una modificación después al coeficiente de utilidad. Entonces, en ese caso, incluso dijeron, no te tienes que esperar al anual. Hubo otro caso, por ejemplo, también de un haber de retiro que le pagan a una persona física y le hacen una retención. Entonces, ahí dicen, oye, no, es un concepto exento. Ahí no tendría por qué haber una retención. Y entonces
el criterio del órgano jurisdiccional, también derivado de la solicitud de devolución de pago del indebido, no de sueldo a favor, sino de pago del indebido por esa retención, fue no te tienes que esperar a que se presente la declaración anual. Desde el momento en el que se hace la retención se puede solicitar. Entonces son casos como muy particulares, pero que podemos ir observando y de alguna manera generamos el que se obtenga la devolución antes. Claro, hablando de esos casos muy particulares, licenciada, hablando en materia de IVA, si yo en un momento dado solicité la opción de acreditamiento y después quiero solicitar la devolución porque a lo mejor pues ya no estoy en posibilidades de poder acreditar porque a lo mejor entro en liquidación, bueno, un supuesto. Y si la autoridad me niega en un momento dado, porque yo había solicitado un acreditamiento, ahí hay algún criterio sustantivo, algo que pudiéramos aplicar para que sea devuelta, para que se nos sea devuelto ese saldo a favor. Sí, fíjate que justamente revisando los temas para de alguna manera traer los que vemos que pueden generar mayor problemática o estas cuestiones como particulares, Prodecon se había pronunciado ya previamente a decir, oye, si optó por el acreditamiento, pero no acreditó, pues entonces se tiene que salvaguardar su derecho. Entonces, en ese supuesto es, no acreditó, se comprueba, digamos, que no hay acreditamiento, entonces le tienes que devolver con independencia de que te señaló que se iba a acreditar. Ahora, aquí hay un tema. Hay criterio justamente reciente, si no mal recuerdo es máximo del año pasado, de Poder Judicial, donde viene una variante. Dice, si tú señalaste que ibas a acreditar y ya habías solicitado devolución, digamos, de saldo a favor y te lo negaron, ya no puedes hacer, porque hay una mecánica que ahorita también les quiero platicar, ya no puedes presentar una declaración complementaria y hacer alguna modificación ahí numérica o decir, ¿sabes qué? No voy a acreditar para solicitar la devolución. Ahí sí ya no se va a poder. Pero en el caso de, ok, yo te di esa opción, no, yo elegí esa opción, pero resulta que realmente no la apliqué y solicito mi devolución, debería de proceder. Entonces ahí más bien ojo, porque si me la niegan es de inmediato irme en todo caso a un medio de defensa para evitar la aplicación del otro criterio. Excelente, muy bueno. Sí, realmente es una, como dices, ¿no? A final de cuentas, el derecho no lo pierde el contribuyente, a final de cuentas sigue teniendo esa oportunidad, simple y sencillamente tiene que solicitarlo y hacer la manifestación ante la autoridad para que precisamente esta corrección o esta solicitud que está realizando pues tenga esa forma de ser escuchado y de la misma forma que te pueden indicar los medios y los mecanismos para poderlo hacer. Nos has platicado en varias ocasiones ahorita el tema de irse a un medio de defensa, ¿no? Eso es evidentemente un tema de defensa con un abogado, ¿no? No es nada más el contribuyente de que yo me quiero apegar a estos beneficios. Evidentemente el contribuyente tendría que buscar ese recurso o esa oportunidad de que alguien lo represente en una instancia diferente, ya no es directamente el SAT, es otro lugar. Y bajo esa misma idea recordemos que existen las oportunidades que se dan a través del mismo Estado, que es el tema de mismo Prodecon, ¿no? La misma Procuraduría de Defensa del Contribuyente, en el cual tiene también esa oportunidad, y ya nos había platicado por ahí en alguna ocasión que nos hizo favor de acompañarnos la delegada de Prodecon Querétaro, Gaby Romero, en donde nos decía, hay inclusive montos, ¿no? Precisamente para poder hacer esa defensa. Gaby, hay un tema, y aquí nos lo preguntan, dice, ¿qué tan justo es que la autoridad te enliste el día de hoy un pergamino lleno de solicitudes de información cuando tú estás enviando la contabilidad electrónica, cuando ellos tienen los FDIs, cuando ellos tienen los complementos de pago, cuando ellos tienen los estados de cuenta, cuando ellos tienen absolutamente todo? ¿Por qué el día de hoy, en ocasiones, y aquí nos lo preguntan, por qué les están pidiendo la licencia municipal, la licencia de salubridad, etcétera, etcétera? ¿Es oportuno, es necesario? ¿Qué tan bien va en favor de los derechos del contribuyente? ¿O tú ves excedida este planteamiento de la autoridad fiscal en estos momentos? Me parece que justo estamos tocando uno de los temas de los que más contribuyentes se pueden quejar, ¿no? Esos requerimientos excesivos que está haciendo la autoridad en los trámites, principalmente de devolución de IVA. O muchas veces los vemos en determinados montos. A lo mejor para un asalariado con un monto de 10,000 pesos no va a haber tanto tema.
Claro. Pero de repente cuando ya vemos empresas que tienen devoluciones, sobre todo recurrentes, con montos relativamente elevados, pues es donde nos enfrentamos a estos pergaminos, como bien señalaban ahí, de unos requerimientos que los ves y dices, no, o sea, no hay manera de cumplir con todos estos requisitos. Claro. Entonces aquí es importante porque frente a esta problemática, la que yo estoy segura que muchos nos hemos encontrado como asesores con nuestros clientes, es muy importante que podamos identificar justamente cuáles son aquellos que sí de entrada tenemos obligación de cumplir y que están totalmente vinculados con poderle acreditar a la autoridad la procedencia de esa devolución, de ese saldo a favor o de ese pago de lo indebido, ¿no? Que en todo caso yo estoy solicitando. ¿Por qué? Porque tampoco se debe como de partir en el sentido de decir, pues no voy a cumplir, no voy a aportar. Entonces, identificamos, digamos, de alguna manera los requisitos que sí se tienen que cumplir. Hay unos que de entrada a mí me parecen completamente fuera de lugar, como que te pidan, oye, quiero que me des todos los FDIs. Tú los tienes. Exacto. Claro. O sea, ni siquiera me los tendrías por qué solicitar porque conforme a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, artículo 2, fracción sexta, tú no me puedes solicitar documentación que ya tienes. Exacto. Ahora, yo no le voy a decir al contribuyente, ¿sabes qué? O no les voy a decir, ¿saben qué? No los aporten, no le contesten porque no tienen la razón. ¿Por qué? Porque lo único que yo haría es que en la realidad les complique justamente que obtengan esa cantidad. ¿Qué hay que hacer? En ese caso, por ejemplo, si es de verdad un trabajo que va a ser imposible para el contribuyente o que ni siquiera va a estar dentro del plazo de los 20 días, por ejemplo, que nos dan, que yo le dé todos esos FDIs o que de repente les dicen, dame un papel de trabajo donde cruces, oye, no, Claro. o sea, no hay una obligación para que yo te haga tu chamba, porque esa es Exacto. chamba de la autoridad prácticamente. Entonces, si se puede cumplir, ok, le damos los documentos, pero yo les diría, no nos quedemos callados. Claro. Dentro del propio escrito donde yo lo voy a aportar, o sea, como que te lo aporto, pero te señalo que me estás requiriendo información que tú ya tienes y Claro. que no me tendrías que estar solicitando. Eso por una parte, ¿no? Con los documentos que nosotros advertimos que la autoridad tiene. En estos que me comentan, donde pues ya vemos que pareciera que excede, porque dices, ¿esto qué tiene que ver con la mecánica de acreditamiento? ¿Qué importa la licencia de funcionamiento? Pues no la tengo, ¿no? Por ejemplo, no la tengo. Exacto. No la tengo. Funciono medio irregular, ¿no? Pero Pero pago eso impuestos. no quiere decir exactamente que no esté pagando impuestos. ¿A Claro. poco por eso me van a negar? Sería completamente ilegal. Claro. Incluso hay criterios justamente donde se señala, oye, ¿qué es lo que pasa cuando no atiendes un requerimiento? Que la autoridad te tiene por desistido. ¿Qué pasa con ese desistimiento? Que también creo que es importante a lo mejor que lo veamos ahorita más adelante, la figura de la prescripción. Sí. ¿Qué pasa con ese desistimiento? Que se entiende que no interrumpe la prescripción para que yo pueda obtener esa cantidad a mi favor. Entonces existe el riesgo justamente de que se configure la prescripción y se pierda esa cantidad. En ese supuesto, en el que en todo caso me tienen por desistido, por ejemplo, con este tipo de situaciones, yo les diría, si bien el desistimiento, incluso en la propia resolución, la autoridad te dice, esto no es una negativa, Exacto. y tú puedes volver a presentar el trámite, hay que identificar, lo podemos platicar más adelante, en qué casos de desistimiento sí o sí hay que irnos a medio de defensa. Por ejemplo, aquí, si no tengo la licencia de funcionamiento, no la voy a conseguir, y para los meses que tú me estás pidiendo, pues no estaba. Me voy a medio de defensa. ¿Por qué? Porque esa licencia de funcionamiento no impacta en la mecánica de acreditamiento de IVA. Entonces hay que identificar los documentos, realmente cómo está mi operación, para de alguna manera hacer la sugerencia correspondiente. Claro. Sí. Adelante. Ahora, en esos alcances, obviamente los pequeños contribuyentes, por ponerle un nombre, ¿no? Recicos, etcétera, obviamente la instancia a lo mejor donde pudieran acercarse pues sería con Prodecon, ¿no? Por el monto, por los montos que se manejan, ¿no? Sería lo adecuado, porque realmente son contribuyentes que a lo mejor en un momento dado su flujo de sus actividades no les permiten pues pagar una defensoría más profesional. Claro, por supuesto. La verdad es que hay que considerar que tratándose de defensa de representación legal, de ya irse a los mecanismos jurisdiccionales que se tienen que activar, sí, atendiendo a los montos y por supuesto al sentido social del trabajo que realiza Prodecon y del profesionalismo que tiene, Claro. porque me consta que puede haber a lo mejor instituciones que dicen, pues es gratuita, pero pues no ves tanta especialidad o no le van a dar como tanta atención a tus asuntos. Todos estos criterios incluso que estamos platicando, pues justamente surgen de esa experiencia. Entonces, dependiendo del monto, ahorita la verdad no les puedo decir la cantidad en específico, pero debe estar alrededor a lo mejor como de 1.100.000, 1.200.000, lo que puede ver Prodecon. Si ese monto excede, entonces sí tendría que ser de forma particular.
Claro. Sí, yo creo que la palabra correcta que nos quería compartir aquí Gaby, más allá del profesionalismo, yo creo que es la confianza que puede llegar a tener el contribuyente con quien te va a representar, ¿no? Con quien te va a defender ante una autoridad, que en estos esquemas sí debe de ser alguien sumamente especializado en el ámbito tributario, porque al final de cuentas va a velar por ti como contribuyente en razón de tus intereses, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema, o la palabra correcta debería ser el tema de la confianza, porque evidentemente tenemos el agrado y la fortuna de conocer a muchas personas que trabajan dentro de Prodecon, que la verdad son sumamente eficientes y que hacen su trabajo como corresponde. En ocasiones también el contribuyente duda porque dice es que es parte del Estado. Sí, pero es una parte del Estado que está con el contribuyente. Realmente confíen en el personal que tenemos en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente porque en realidad son sumamente profesionales. Bueno, pues los vamos a invitar a que nos acompañen a un pequeño corte y los esperamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Pues ya estamos de regreso con este tema por demás interesante, con una invitada de lujo que además, licenciada, permíteme felicitarte porque fuiste nombrada este año dentro de los fiscalistas del país, dentro de los 100 mejores fiscalistas del país. Muchísimas felicidades, una presea de verdad bastante honorable. Felicidades por tanto trabajo. Inesperada. Y yo creo que inmerecida, pero bueno. No, inmerecida no. Muy bien, y me gustaría continuar con unos saludos por aquí. Nos dice PKBG, así se identifica, excelente invitada, el doctor Alejandro Jaramillo Pedraza, que es nuestro síndico del contribuyente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Dice saludos amigos y felicidades, excelente invitada, saludos licenciada. Muchas gracias, saludos también. Por aquí Cirilo Alejo Mendoza, también socio del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, dice excelente tema, saludos. Arturo del Corral Guerrero dice excelente programa, saludos Arturo. Y pues en general a todos los socios del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas que nos conceden el honor de sintonizarnos, así como a los alumnos de la comunidad FCA de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias por sintonizarnos y recordarles los canales por los cuales pueden vernos y escucharnos. Está el Total Play, canal 24. Tenemos Easy, canal 14. En Megacable, el canal 24. En TV Abierta 24.1 y Axtel canal 24. Estos son los canales por los cuales ustedes pueden sintonizarnos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde. Muy bien, adelante, amigo. Gracias, Gaby. Bueno, de la misma forma también compartimos saludos a nuestros amigos del doctorado en Administración de la misma Facultad de Contaduría y Administración, que nos hace el favor de seguirnos. Y tenemos también a Alicia Vargas. Muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Es un gusto que nos acompañen. Bueno, continuando con nuestra charla aquí con nuestra invitada, la licenciada Lérida, platicábamos previo a irnos al corte de algunas de las situaciones que se han presentado que tienen que vivir el día de hoy los contribuyentes, precisamente por una muy fuerte solicitud de información que hace la autoridad, aún y cuando la autoridad ya tiene la mayoría de esa información, precisamente ¿por qué? Porque todo viene derivado de ¿qué? De un pago de impuestos, ¿no? Entonces, ¿de dónde se obtuvo ese resultado? Pues de un pago de impuestos, y ese pago de impuestos está soportado en lo que nos establece el mismo código, ¿no? Es un tema autodeterminable y bajo los mismos criterios desde el punto de vista, desde cómo te dieron la facultad para poderte dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, atendiendo todas estas situaciones, veíamos, estimada Lérida, te platicaba, tenemos una pregunta de un contribuyente que nos dice, oye, pero si es correcto que me hagan todo este tema de solicitud de información, tú ya nos dijiste, entrega lo que tengas y lo que no tengas, puedes omitirlo de alguna manera, pero de la misma forma nos dices, ahora también ve acompañado de ¿quién? De Prodecon. ¿Por qué? Porque existen ahora una serie de situaciones que si el contribuyente no los tiene en vista, sobre todo el tema de que puede caducar ese derecho que tienes de la solicitud de ese impuesto, si no lo haces bajo un criterio diferente, entonces puedes llegar a perder inclusive ese saldo que tú tenías. Bajo esa idea, estimada Lérida, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Qué le sugieres a nuestra audiencia? Que no pierdan de vista y que siempre estén al margen y al pendiente de todas esas actividades, tanto en los plazos, pero también como en las actividades que se tienen que enterar a la misma autoridad. Sí, aquí es bien importante y creo que vale la pena totalmente abundar sobre este problema de los requerimientos excesivos. Porque en la realidad, ¿qué es lo que detona justamente este tema de los requerimientos excesivos?
no nada más es el trabajo, la chamba que nos va a implicar en juntar la documentación, el desahogo, aportarle la información a la autoridad. Porque además de eso, ¿qué es lo que pasa si se nos va un punto de ese requerimiento? Que en la práctica lo que vemos es que la autoridad cuando resuelve dice, pues te tengo por desistido, claro, ¿no? Ese trámite. A pesar de que a lo mejor sean documentos como como la licencia de funcionamiento, los de controles sanitarios, que dices, ¿en qué me impacta realmente en la mecánica de determinación de ese saldo a favor? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es mi sugerencia? Ok, a lo mejor ya presentamos un trámite, pero esto es para todos aquellos que ya presentaron una vez, 2 veces, 3 veces el trámite y resulta que viene con esa inercia de la autoridad de desistimiento y desistimiento y desistimiento. ¿Esto por qué? Porque ni siquiera le están dando seguridad al contribuyente de si sí procede o no procede. O sea, llega un punto en el que uno dice, niégame. Sí. O sea, ya niégame para que yo me pueda ir en todo caso a un medio de defensa, pueda yo presentar un juicio, recurso, pero dame una respuesta ya de sustantiva, o sea, de contenido. Exactamente. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? En la experiencia que tuvimos aquí en Querétaro, ya vi que vienen estos requerimientos, a lo mejor hay puntos que definitivamente no tengo modo de atender. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me acerco a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la posibilidad de tener una interlocución directa con la autoridad. La verdad es que en el tiempo que estuve trabajando justamente aquí en la delegación, nos da muy buen resultado cuando ya acude al contribuyente y dice, oye, me están requiriendo, recuerdo uno de estos como mini supers que hay, donde dentro de los requerimientos que le formulaban al contribuyente es, quiero que me hagas un catálogo con fotografía de todos tus productos. Y, pero si no lo tengo, o sea, ¿me vas a hacer que yo cree un catálogo de algo que ni siquiera tengo? Claro. Entonces, en el acercamiento que hubo con la autoridad es, o sea, realmente cuál es el sentido del requerimiento, o sea, ¿para qué lo quieres? ¿Qué te está generando duda? Ah, bueno, quiero ver de los productos que vendiste, los que están a tasa cero, esos son los que quiero ver. Ah, perfecto. Entonces, no te voy a hacer un catálogo de todo, sino de, a lo mejor, las operaciones más elevadas que tuve de productos en los que estén vinculados la tasa cero, eso te lo aporto. O sea, para que veas esos cuáles son. Pero esas opciones ya las daba directamente, justamente, el personal que estaba revisando el trámite de devolución. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esos requerimientos derivan de catálogos que ya tiene previamente la autoridad. Entonces, nada más es como, inserto el punto 5, el punto 3, ¿no? Y no están tan enfocados de forma particular a las operaciones de cada contribuyente. Entonces, de ahí que sea importante que si ya vimos que está esta situación de recurrencia de uno y otro desistimiento, me acerco a Prodecon. Pero también les platicaba hace un momento, oye, hay que identificar qué desistimientos no nada más implican volver a presentar el trámite, sino que me implican ya sí o sí presentar un medio de defensa. Aquí, por ejemplo, en Querétaro se tuvo un asunto que a mí me pareció muy interesante y además muy progresivo el criterio que tuvo el colegiado, porque este se resolvió ya en amparo directo, en el que, derivado de un trámite de devolución, que propiamente en sí el saldo a favor se había generado por la compra que se había hecho de una oficina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por una situación muy particular de la oficina, del edificio, digamos, donde se hizo la compra, hubo un relajo entre quienes eran los dueños, hubo problemas internos, entonces no se definían los lugares de estacionamiento y no se iban a definir, ¿no? Entonces era pero ya la compré, o sea, ya se pagó, ya está el IVA. No hay como tal el contrato, digamos, de compraventa protocolizado ante notario por este problema. Entonces, ¿cuánto me voy a esperar a que se logre como tal ese contrato si ya hice el pago de IVA? O sea, el pago ya estaba. Entonces, se presenta el trámite de devolución, pero en la respuesta la autoridad justamente lo que señala es, te tengo por desistido, no negado, te tengo por desistido porque no acreditaste la posesión del inmueble. No acreditaste la posesión del inmueble porque no está el contrato de compraventa protocolizado ante notario ni tampoco la constancia de retención. Es un caso muy particular por la problemática que tenía el inmueble, porque no vayamos a pensar de, no, entonces no importa, no hay que tener, no, definitivamente no es la recomendación. Pero es la situación como en particular que se tenía. Entonces, si vienes un desistimiento y dices, pues se puede volver a presentar, no vas a tener el documento. O sea, el documento que quiere la autoridad no se va a poder aportar. ¿Qué pasó? En este caso, se presentó un juicio contencioso. Ahí, desafortunadamente, en esa instancia, se confirma el criterio de la autoridad y dicen, no, pues sí lo tienes que aportar. Entonces, ya en amparo directo se hace valer esta situación. Uno, la posesión
no es un requisito para el acreditamiento, para la mecánica de acreditamiento. Nadie me dice que se tiene que acreditar la posesión. Tengo el contrato de promesa de compraventa donde está señalada la entrega, en todo caso, del inmueble, el precio, tengo el comprobante fiscal y te acredito el pago. Claro. ¿Qué más quieres, no? Claro. Y con esta documentación, el colegiado dijo, ¿sabes qué? Cumple. Es procedente, claro, y le tienes que devolver. O sea, no es como no, ya le tienes que devolver. Entonces ahí es importante porque si yo dejo pasar ese desistimiento y luego intento presentarlo de nuevo, va a ir sin el documento. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera adquiere firmeza esa primera resolución. Entonces es importante, por ejemplo, esta estrategia pues sí fue como totalmente, pues de alguna manera planeada en visualizar cómo hacemos para que no se considere firme, no le vamos a entregar el documento porque el contribuyente está imposibilitado de obtenerlo, claro, pero la realidad es que le fue trasladado el impuesto, está pagado y tenía derecho a acreditarlo. Entonces, bajo esta dinámica, de alguna manera, de que el colegiado viera más bien el tema de sustancia y claro, no el de forma, claro, se obtuvo justamente que pudiera, en todo caso, devolverle la autoridad. Entonces, sí hay que verificar justamente como los supuestos en específico. Claro. Aquí, o sea, ya son requisitos que creo yo que están vinculados sobre todo con un tema de hay que acreditar materialidad. A eso está vinculado, ¿no? Ese tipo de requisitos va encaminado a quiero verificar que efectivamente realizas las operaciones. O sea, que realmente pues eres un contribuyente real, ¿no? Que no hay operaciones simuladas. Sin embargo, dentro de este margen, digamos, en el que la autoridad pretende actuar para que se acredite esto, se llegan excesos. Entonces ahí es donde hay que poner las limitantes. Claro. No, y ahorita nos platicabas, Lérida, de verdad muy interesante toda la plática que nos das favor de compartir. Nos dices, está buscando también la autoridad el día de hoy el tema de que se pueda comprobar que las operaciones son realmente realizadas, ¿no? Que tengas la materialidad, el sustento y todo lo demás para poder hacer y ofrecer esa actividad. Pero sin embargo, si es un contribuyente, como tú nos platicabas también en el segmento anterior, que son rutinarios, ¿no? Que por su simple actividad, él siempre va a estar en tasa cero y entonces va a empezar a generar impuesto a favor, hablando de IVA. Pero aún así dicen, ¿qué crees? Del último año para acá me volvieron a poner un planteamiento de cumplir con información que yo no había entregado. Es más, la empresa tiene 10 años y a partir del año pasado para acá ahora me pusieron esto y si no lo cumplo, pues empiezan los temas que nos has platicado, ¿no? Te dicen, no te la niego, pero sí te marco un tema de desistimiento o de que puedes tener tu derecho a salvo para poder hacer esa actividad. Bajo esta consideración, licenciada, si son contribuyentes que ellos ya por su simple razón de su estructura, de su acta constitutiva, su objeto de negocio, de que cumplen tal cual la forma en cómo se determinan los pagos de impuestos, ¿es necesario que ellos también tengan que venir a cumplir requisitos novedosos en razón de su historia y su trayectoria en materia tributaria? Digo, la realidad es que al final del día el que se haya obtenido una devolución de un mes no te genera ya un derecho adquirido de que para el siguiente mes forzosamente te lo tengan que autorizar. Claro. Esa es la realidad. Entonces, esta situación de los requerimientos novedosos, digamos, también es algo que ha impactado, creo yo, a partir de la última administración que tenemos y seguramente va todo enfocado a identificar justamente contribuyentes que tienen, pues más bien sí, mecanismos indebidos, pero la realidad es que impacta de repente en contribuyentes pues que no debería de impactar, claro, ¿no? Claro. Y no nada más en el tema de requerimientos, incluso lo he visto con clientes en los que cambia el criterio de aplicación de la tasa y ahí sí les impacta terrible porque y entonces yo ya qué certeza tengo de las operaciones que estoy realizando. Por ahí tenemos casos, por ejemplo, de la aplicación de tasas ceros en ciertos alimentos que para la autoridad resulta que no es como tal un producto destinado a alimentación porque le falta alguna característica o de repente es como de me tocó uno que decía como de la alimentación correcta. No, bueno. Entonces ya, como ya tiene muchas calorías, ya casi no está destinado a alimentación. Claro. Entonces es identificar, digamos, como esta situación para tener un parámetro real. Digo, yo se los platico a lo mejor desde el tema de defensa, de prevención, por supuesto que sí. Si ya sé que es lo que me requieren mes con mes, pues ya prácticamente hay cuestiones que a lo mejor ya voy a tener yo cubiertas o que me voy a ir anticipando. Si vienen situaciones novedosas, pero además que sean imposibles de cumplir o que ya también la autoridad se esté excediendo porque es documentación que ellos tienen que tener, incluso la licencia. Si yo ya la aporté en un trámite anterior, ellos ya la tienen.
Claro. Ellos ya la tienen y la realidad es que lo seguimos viendo mes con mes que te van a pedir la misma documentación. Entonces, ahí mi recomendación es, en todo caso, en este tipo, por ejemplo, de requerimientos, hacer el señalamiento como tal. Oye, esa licencia de funcionamiento yo ya te la aporté en el trámite de devolución tal. Y con fundamento en el artículo 2, porque sí lo observan. O sea, cuando el contribuyente de alguna manera se defiende, cuando el contribuyente también no se deja de arbitrariedades de la autoridad empieza también pues, a medirse, ¿no? Claro. Es como cualquier relación ahí de repente que tenemos que no ponemos límites. Si empezamos a ponerlos como contribuyentes, también la autoridad se empieza a medir. Pero, o sea, por supuesto, siempre la recomendación es asesorados. Claro. Asesorados y ya podemos ahí definir, oye, que me asesore en particular, que me asesore Prodecon, pero teniendo conocimiento justamente de estas situaciones. ¿Por qué? Porque platicábamos hace un momento, uno de los riesgos más gravosos de que sigamos en esta dinámica de presentar y me requieren y me desisten y vuelvo a presentar y me requieren y me desisten, Claro. es que pasen 5 años, que es el plazo general, digamos, conforme al cual se puede configurar la prescripción. O sea, si yo en 5 años, de que en todo caso ya también ahí depende si es pago del indebido, si es saldo a favor, pero bueno, citémonos por ejemplo en el saldo a favor, de que yo tenía la obligación en su caso de declarar 5 años, no lo hago o estoy en esta dinámica de sí solicité la devolución, pero me están desistiendo y a lo mejor son ilegales esos desistimientos. Si yo no puse el límite a la autoridad, si yo no acudí a un medio de defensa, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo me vaya al año 5, un mes, y presente un trámite, ya no va a venir un desistimiento. Ya la autoridad me va a decir, ya prescribió. Pues sí, pero oye, yo presenté todos estos trámites de devolución, pues sí, pero están desistidos. Y entonces el desistimiento se entiende propiamente como que no interrumpe el plazo de prescripción. Entonces eso es bien importante que lo tengamos presente. Les platico, por ejemplo, de un asunto, a lo mejor me voy a salir tantito del tema de los requerimientos, pero para que veamos las particularidades y estos problemas que se generan. Justamente una persona física con un saldo a favor de 2014 acude a asesoría en 2020. Entonces, en abril, justamente. Y estás a nada de que se venza. Pero ese no era el problema. No tenía firma electrónica. 2020, pandemia, no hay citas. Exactamente. Entonces, ahí creo yo que lo importante es hasta nuestra creatividad como asesores, ¿no? Entonces, ponderar el tema sustantivo. ¿Qué se hizo en ese caso? No le puedes presentar la solicitud de devolución porque sí o sí, para el formato electrónico te piden la firma. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde no me piden firma? En aclaración. Se presenta una aclaración solicitando la devolución, se hace la mecánica, o sea, calculada, o sea, como de alguna manera nosotros hacer el formatito y declarar todo y decirle, ahí te va, este es el saldo a favor que yo tengo, sustentarlo y decirle, te solicito la devolución y te lo solicito por esta vía, considerando incluso el 17 constitucional de tu autoridad tienes que ponderar en todo caso que si ya tienes los elementos de fondo, resuelve y no de alguna manera por una cuestión de forma, pues dejes de atender a lo sustantivo. Entonces, se presenta esta aclaración ya con toda esta explicación, con todo este sustento, para que quedara en el mes de abril. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Ya se imaginarán, ¿no? Por supuesto que la autoridad nos dijo, no, pues la respuesta fue, presenta en todo caso tu formato electrónico de devoluciones. Pero ya teníamos una resolución, una respuesta por parte de la autoridad. Entonces, en contra de esa respuesta, se presenta juicio contencioso, se acredita que es una respuesta definitiva y con todo este riesgo que traía ya propiamente este asunto, y afortunadamente el tribunal lo que dijo es, le tienes que resolver de forma sustentada. Y entonces obligamos de alguna manera a la autoridad a que a través de una aclaración, son casos particulares, por favor, no quiero que después digan, no, dice Lérida, que no presenten el formato electrónico, presenten la aclaración. No, no. O sea, son cuestiones particulares que se justifican justamente en que esta persona pues no podía presentar el trámite porque no había citas. Y estaba, era un hecho notorio, pero de todas formas nosotros aportamos la pantalla ahí que se veía que estaban saturados, que no había citas y no había manera en todo caso de que él presentara el trámite por la vía, digamos, normada. Sin embargo, justamente ponderando el tema de, oye, primero el derecho sustantivo sobre una omisión de forma, entonces es que se resuelve en el sentido de decir, le tienes que pronunciar sobre el tema de devolución. Entonces, bien interesante
interesante ese tipo de asuntos. Claro, licenciada, hablando de estas problemáticas muy particulares, por aquí nos preguntan, ¿qué hacer si solicito una devolución y resulta que ya hay una solicitud previa? Firmada con mi firma electrónica, o sea, y mis datos y demás. La verdad es que también, desafortunadamente, y por increíble que parezca, yo creo que es de las problemáticas pues más recurrentes que Sapiens se tienen en el tema de devoluciones, ¿no? Sí. Y que nos enfrentan a una situación pues mucho más compleja. ¿Por qué? Porque el origen puede ser muy variable, digámoslo así. Casos en los que justamente, y eso nos tocaba mucho con personas físicas, van a presentar su declaración y solicitar la devolución con la facilidad esta de automática, y cuando la presentan resulta que la autoridad le responde, ¿sabes qué? Yo ya hasta te devolví a esta cuenta. O peor aún, la verdad es que ya la propia autoridad ha establecido como más mecanismos, más candados desde la declaración para evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, esta problemática, pues al menos a mí me ha tocado atenderla prácticamente como desde 2014 que estaba yo en delegación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Cuál es la recomendación? Nosotros, resguardar debidamente nuestra información fiscal, claro. O sea, nuestro RFC, nuestra contraseña, nuestra e-firma. ¿Por qué? Porque de ahí se detona esta situación. No nada más en trámites de devolución. De repente nos tocaron los de, oye, ya facturaron millones. Claro. Sí. ¿Cómo? Pues sí, ya me está diciendo la autoridad que no he declarado por todos estos comprobantes fiscales. Entonces se genera una serie de problemáticas gravosísimas. Pero bueno, tratándose de devolución, en esta situación sí les diría, en primer punto, si detectamos que está presentada, pero todavía no ha sido devuelta, presento mi complementaria, modifico y me acerco de inmediato a Prodecon, porque Prodecon le puede avisar a la autoridad para que detengan en todo caso la devolución de ese primer trámite. Claro. Eso es importante. Excelente. Pero ¿qué pasa si ya devolvieron y me están negando a mí? Puedo acudir a una instancia jurisdiccional. Okay. Ahí, digo, lo que les puedo platicar es que, por ejemplo, uno de los argumentos es decir, tu autoridad tendrías que verificar la autenticidad de la cuenta clave, claro, que sí correspondiera realmente al contribuyente que está solicitando la devolución. Claro. Pero bueno, les puedo platicar más adelante complicaciones todavía más particulares de este tema. Así es, licenciada. Desafortunadamente el día de hoy se nos está terminando el tiempo, pero de verdad nos da la oportunidad para poderte tener de nueva cuenta por aquí con nosotros. Nos dará mucho gusto. Y queremos agradecerte igual de la misma forma, agradecer a nuestro auditorio y a toda la gente que nos hace favor y nos apoya en la realización de este programa. A nuestra amiga Edith, que siempre la omitimos, pero de verdad muchísimas gracias, Edith. En los controles, de la misma forma, hoy tenemos a nuestro amigo Alberto y a nuestro amigo Paco, que el día de hoy anda realizando algunas otras actividades aquí dentro de la misma televisora. Les agradecemos y los esperamos la próxima semana en un programa más de Economía de Opción. Gracias. Gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.